Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, el rey Josafat. Tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Aquí vemos en estos versículos del 1 al 7, luego lo vamos a ir desarrollando, es una historia preciosísima del rey Josafat, un rey temeroso de Dios, un rey que había obedecido a Dios en todo y que él sabía lo que habían hecho sus antepasados, ¿verdad? Cómo había abierto el mar rojo Moisés y cómo habían pasado, cómo le dieron la tierra en posesión. Y aquí vemos que el pueblo de Israel había sido muy atacado, y muchos reyes se apoderaron de esas palabras de sus antepasados, de Abraham, Isaac, Jacob, de orar, de humillarse, de postrarse. Y esto fue lo que hizo Josafat. Había una amenaza inminente de los moabitas y de los amonitas. Esta gente, el Señor no le dio orden de que los sacaran cuando entraron a poseer la tierra. Los dejaron tranquilos y resulta que se estaban revirtiendo. Están atacando a Judá y a Jerusalén. Y Josafat dijo: no, Señor. Inmediatamente lo que dice el versículo 3, que Josafat se humilló, siendo el rey. Fue el primero que dio el ejemplo, se humilló. Y eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando estamos ante una situación difícil, ¿verdad? Esta no era una situación fácil, porque aquí más adelante dice que era una gran multitud la que venía en contra de Jerusalén y de Judá, o sea, que los iban a arrasar a toditos. No había otra salida. Él no acudió a otros reyes, él no acudió a sus amigos, no, él acudió inmediatamente, se postró, se humilló. Aquí no dice que se vistió de cilicio, pero seguramente en ese tiempo eso era lo que se hacía. Humillación era vestirse de cilicio, echarse ceniza, ¿verdad? Enseñar de dolor y de angustia. ¿Y qué dice él? Y se reunió y mandó a hacer ayuno y oración a todo el pueblo. Todo el pueblo se unió en ayuno y en oración porque iban a ser arrasados todos. Y aquí vemos cómo Josafat en el 6 dice: él le recuerda al Señor. Otra cosa que tenemos que hacer cuando estamos en dificultad, aparte de humillarnos, orar, es decir, recordarle al Señor sus promesas. Jehová Dios, en el 6, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder que no hay quien te resista? Recordándole al Señor que Él es soberano, que Señor, no podemos hacer nada ante esta situación, pero tú sí la puedes hacer, así que yo acudo a ti. No voy a acudir a más nadie sino a ti, porque sé que si tú nos libraste en el pasado, nos vas a librar ahora. Y así, eso es lo que nos dice el Señor. Esté pasando lo que esté pasando, recordemos cómo el Señor nos libró en el pasado, cómo fue clemente y misericordioso, y no olvidemos que aunque la situación cada vez sea más difícil, Él tiene el poder como lo tuvo en este tiempo cuando Josafat clamó a Él. Y le dijo, en el 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón, le dijo Josafat a Dios, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de Monte de Seir, eran 3 pueblos en contra de ellos, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, y aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Esa heredad era de parte de Dios, era de ellos no podían sacarlos de ahí. Entonces esta gente quería esa tierra. En el 12, oh Dios nuestro, Josafat otra vez, no lo juzgarás tú, le vuelvo a decir Josafat al Señor. Eres tú eres el único que lo puede juzgar, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Señal de humillación total, rendición. Era el rey, pero él fue el primero que dijo: Señor, no podemos hacer nada. Hasta yo voy a morir. Ayúdanos, ten misericordia, ten clemencia. Míranos con ojos de misericordia. Y así que tenemos que hacer nosotros. Ir ante el Señor con clamor. Recordar: Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres el único que nos puede librar. Señor, tú puedes hacer que esta situación, este diagnóstico, esta situación familiar, un hijo rebelde, un divorcio, la muerte inesperada de un familiar, algo que nos duela mucho, que no veamos respuesta. ¿A quién tenemos que acudir primero? El Señor. No al amigo, no al internet, no al líder, al Señor. Esto fue lo que hizo Josafat. Primero Dios. Primero Dios. Y luego él acudió al profeta. Vamos a verlo más adelante. Y toda Judá estaba de pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Él movió a todo el pueblo. Hasta los niños estaban todos clamando y pidiéndole al Señor. Imagínense la generación de gloria. También estaban ahí como los niños que están aquí, que oran y que piden, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a esos niños hermosos. Esas oraciones llegan derechito al Señor, porque eso tiene un corazón limpio y sincero como son los niños. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, ese es el 14, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaban todos reunidos, clamando, pidiendo, con el rey adelante, ¿verdad? Como ejemplo, como líder. Y este profeta Jaasiel se levantó en medio de la reunión y alzó su voz y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, ese mensaje era para él. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor ya estaba diciendo: voy a pelear por ustedes. Inmediatamente el rey Josafat, con su vestidura de rey, con su unción de rey, ¿verdad?, acudió a Dios. Fue el primero que acudió a Dios. ¿Y qué pasó? Se levantó un profeta. Amén. Para confirmar lo que estaba diciendo el rey. Unción de rey, unción de profeta. ¿Y qué pasó? El milagro sobrenatural. Y eso es lo que pasa cuando nosotros somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Si nosotros tenemos una situación, una adversidad, un problema que no vemos salida, nosotros primero, Dios, humillados, postrados, clamando, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro profeta? La palabra más segura. Aquí está toda la profecía. Aquí está toda la profecía. Aquí es que tenemos que acudir cuando estamos ante una situación adversa al Señor y buscar en su palabra la respuesta. Y el Señor nos va a hablar. También tenemos nuestros pastores que son profetas, ¿verdad? Al cual yo tengo que primero acudir a Dios. Y si yo acudo a mi pastor, él me puede dar una profecía, ¿verdad? Hasta un discípulo que esté en la presencia de Dios, esté en comunión con Dios, me puede dar una palabra, puede recibir la respuesta a través de un discípulo que esté pero en comunión con Dios. Mira, el Señor te dice esto, el Señor te dice: haz esto, ora, ayuda, ¿verdad? Y ahí se une la unción del rey y la unción del profeta. Y ocurre el milagro sobrenatural. Esto fue lo que ocurrió aquí. El rey Josafat escuchó al profeta Jaasiel en el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Aquí es donde voy. La oración junto con la adoración es más poderosa todavía. Como estamos el sábado, viernes y sábado, ¿verdad? Amanecimos adorando al Rey. Ahí estamos parados toda la noche y no nos cansamos. Yo le decía a la pastora Diane, la voz no se le quebró en ningún momento, no se enroqueció, y el pastor, eso fue algo hermoso, poderoso. Así ocurre cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en oración, en adoración, en alabanza. Y esto fue lo que hizo el pueblo. Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová
el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Aquí los levitas juegan un papel muy importante, porque para Josafat los levitas eran indispensables, eran los que ministraban en el templo, eran los que llevaban la adoración al pueblo a adorar. Y aquí dice que los levitas alabaron a Jehová con fuerte y alta voz. En otra versión dice a voz en cuello. A voz en cuello es gritos desgarradores, de dolor, de angustia, porque sabía lo que venía. Entonces nosotros tenemos que a veces orar a voz en cuello ante el Señor, no ante la situación del problema, ante el Señor. Amén. En privado, en silencio, quebrantarnos, postrarnos, a voz en cuello decir: Señor, no aguanto, Señor, no puedo, ayúdame, tú tienes la salida, yo sé que tú vas a darme la respuesta. A voz en cuello, con fuerte y alta voz. El 20, un versículo clave en este capítulo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: bueno, resulta que estaban todos reunidos, oraron, clamaron, se humillaron, alabaron, y salieron al desierto todo el pueblo, no solamente los guerreros, todo el pueblo, adorando. Iban los levitas adelante, con los chofar, como entraba la patada sus chofares. Ella siempre lo lleva para la vigilia, ¿verdad? Porque ese sonido es un sonido celestial. Y ellos iban adelante con su chofar, con sus trompetas, adorando, con sus panderos, como diciendo: primero va Jehová delante de nosotros, Él es el que va a pelear la batalla por nosotros, porque ya nos lo dio. No va a haber sangre, no va a haber derramamiento de sangre, el Señor va a pelear la batalla, pero no sabían cómo el Señor lo iba a hacer. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, ese es el 20. Y vinieron, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: aquí fue Josafat ahora que le dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amado, este versículo todos lo tenemos que saber, todos. Porque primero, Dios, ¿verdad? Y segundo, los profetas, la palabra. Y aquí dice, repitan conmigo: creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Al Señor de primero, ¿verdad? Creerle a Dios, confiar. Señor, sé que tú me vas a ayudar, sé que tú me vas a dar la respuesta, no dudo, porque sé que de alguna manera tú me vas a responder. Y cuando yo creo a los profetas, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, me afianzo en la palabra, ¿verdad? Yo voy a ser prosperado, voy a ser exitoso. ¿Por qué? Porque si son hombres dirigidos por Dios, yo tengo que obedecer lo que ellos me dicen, creer y aplicar eso. Pero hay algunos que dicen: no, eso no sucede en mí. Ay, no, será que la pastora tendrá razón. Ay, no lo voy a hacer. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Y si la palabra te está diciendo claramente: haz esto, pero usted lo está cuestionando, el Señor no lo va a bendecir. No va a haber la respuesta, porque aquí el Señor es prueba nuestra fe, porque a veces lo que nos manda el Señor no es fácil. Los retos que Él nos pone a veces no son fáciles, pero si nosotros obedecemos, como hizo el rey Josafat, él diría: wow, ¿cómo Dios nos va a librar? No, adorando y cantando. No, él fue para adelante, él no dudó, él fue siempre creyendo en que la salida la iba a dar el Señor, y creyó al profeta. Él era el rey, pero se sujetó al profeta, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vieron la mano de Dios. El 21. Y ha habido consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y estaban proclamando esa alabanza, esa alabanza, esa alabanza. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La matanza fue entre ellos mismos. Ellos no tuvieron que empuñar armas, ellos no tuvieron que hacer nada. Entre ellos se mataron. Entonces, cuando se dieron cuenta, todo eran cuerpos muertos, ¿verdad? Porque el 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y allí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado.
Viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojar, viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojar, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Hallaron entre los cadáveres, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días. La cantidad de oro, de prendas preciosas, de alhajas, no podían, el botín era muchísimo. 3 días llevando eso a donde estaban, a Jerusalén. Imagínense ustedes la grandeza y cómo Dios obra. Nunca se imaginaron que entre ellos mismos se iban a matar, y aparte que iba a haber una gran recompensa, que ellos iban a ser ricos, porque Dios cuando hace las cosas las hace completas. ¿Y qué hicieron ellos? Despojaron a sus enemigos, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. El valle de Beraca, eso no lo pueden olvidar este nombre, valle de Beraca, valle de la bendición, porque allí el Señor despojó a sus enemigos y le entregó toda su riqueza. Así que si usted está pasando por alguna situación, ¿verdad?, financiera, porque a veces nos pasa, ¿verdad?, el Señor tiene abundancia para nosotros, pero nosotros somos los que limitamos a Dios. Él tiene grandes promesas y bendiciones, pero somos nosotros los que tenemos que arrebatarlas en el mundo espiritual, porque si no, no vamos a obtener eso que el Señor tiene en abundancia. Esta riqueza significa que las bendiciones del Señor para nosotros son grandes, son abundantes, son inmensas, pero tenemos que creerlo. No pensemos que tenemos un Dios pequeño, que tenemos un Dios grande, que nos bendice de manera sobrenatural. Hay diagnóstico, ¿verdad?, de cáncer que de repente se revienta. Uy, ¿qué pasó? Había un diagnóstico y ahora eso es grande. Eso es una bendición grandísima, porque el diagnóstico de esa enfermedad es que, bueno, ya la gente dice, me va a morir. Pero cuando tú ves, no hay nada. Wow, Señor, tengo muchos años de vida para vivir en salud, en prosperidad, para servir, porque eso lo permite Dios, es para que ayudemos a otros con nuestros testimonios, para que bendigamos a otros y le digamos, sí se puede, cree en Dios, porque en Dios vas a ser prosperado de manera sobrenatural. Vinieron a Jerusalén, el 27, y toda Judá, 27, y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos otra vez, vinieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Aquí dice arriba que estaban gritados con el cuello, ¿verdad?, con dolor, con angustia, con llanto. Pero aquí ahora dice que regresaron a Jerusalén como gozosos, alegres, no solamente por esos grandes tesoros, porque el Señor los había librado una vez más, de manera milagrosa y sobrenatural. Volvieron a darle la gloria a su Dios, volvieron a darle la gloria al único que los podía salvar, al único que les podía dar la victoria, de una manera bellísima, hermosísima, ¿verdad? Y creyeron aún más en su Dios, aparte del regalo que les dio del oro. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Entonces, hermanos, oración y adoración, esa es la enseñanza. Oración para que haya algo poderoso, el poder de la oración y en momentos difíciles, humillación, ayuno, lectura de la palabra y adoración. Son herramientas fundamentales para poder ver los milagros de Dios de manera sobrenatural. Y vamos a ver en Hechos otra vez el poder de la oración y de la oración. Pablo y Silas estaban presos por anunciar el mensaje del Evangelio, lo sabemos, ¿verdad? Que ellos fueron azotados porque Pablo reprendió a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y era la fuente de ganancia de su dueño, ¿verdad? Y él reprendió a esa muchacha y la muchacha le seguía, quería saber más de Dios, y a causa de eso los pusieron presos. Y no solamente eso, los azotaron con vara, me imagino, los rompían sus ropas. ¿Y cómo estarían esas espaldas? Ese cuerpo cómo estaría, ¿verdad? Heridos, llenos de sangre y muy adoloridos. Y Hechos 16, 20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El apóstol estaba martirizado, quebrantado, podía estar llorando, quejándose. Señor, ¿qué pasó? Yo estoy predicando tu evangelio, Señor, estoy haciendo ¿cómo me va a pasar? No, el apóstol estaba gozoso, igual que Silas. Estaban gozosos por sufrir por la causa del evangelio. ¿Cuántos de nosotros a veces nos acusan y nosotros estamos llorando? No, tenemos que estar gozosos. Si nos pasa algo contrario, si nos acusa, si este evangélico y se quiere meter con nosotros, no importa. Si el Señor padeció tanto, que yo padezco un poquito, gloria a Dios. ¿Verdad? Y aquí vemos cómo Pablo no le importó, estaban orando, dice aquí, y cantando. El poder de la oración y de la alabanza en momentos difíciles. Eso es una enseñanza para nosotros. Esto pasó muchísimos años después, pero vemos el mismo caso, ¿verdad? Oraron y adoraron, cantaron himnos, dice aquí el apóstol, dice en Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. El Señor nos mató de manera aquí, ¿verdad? Aquella vez el terremoto fue que se mataron un trono contra otro. Aquí el terremoto rompió las puertas, las paredes, todos, ¿verdad? Y ellos podían escapar. Bueno, lo otro que dice aquí es que ellos le ponían unos brillos en los pies para que no se movieran, unas pelotas de hierro. Y eso era doloroso, porque si ellos estaban todos heridos, esos hierros, me imagino, las manos atadas con cadenas. Pero a ellos no les importó. Ellos adoraron, alabaron, gozosos, bendecían el nombre del Señor, gozosos, porque estamos predicando el evangelio, estamos proclamando el mensaje del evangelio. Dice que los presos escuchaban. El poder de Dios estaba allí, igual cuando estábamos a el poder de Dios se manifestó. Aquí se manifestó y todos querían saber más de ese Cristo que los hacía ser diferentes. ¿Cuántos quieren ser como Pablo y Silas? ¿Cuántos quieren ser como Josafat? ¿Cuántos quieren ser como Jaciel? El Señor nos está desafiando a que tengamos este nivel de fe, de oración y de adoración, porque la adoración es orar 2 veces y las cadenas se rompen, todo se alinea, es una expresión que viene de adentro, del corazón, un sentir de amor, de respeto a Dios, de adoración, de darle todo al Rey. Y por eso es que el Rey actúa, porque lo hacemos de todo corazón, y eso es lo que Dios ve. ¿Qué fue lo que vio en Josafat? La actitud de su corazón en humildad, y Dios actuó. Igual en este caso, el apóstol Pablo y Silas eran unos apasionados de Dios, que dejaron todo por servir al Señor. Y aquí vemos cómo Dios actúa en medio de la oración y de la adoración. Así que, amados, no dudemos nunca de que el Señor nos puede ayudar en cualquier situación. Y aquí quiero resumirles lo que es el mensaje del rey Josafat. Primero, la confianza en Dios. Josafat y el pueblo de Judá son llamados a confiar en Dios para la victoria en la batalla que se avecinaba. Segundo, otro mensaje de parte de Josafat: el poder de Dios. Se les recuerda que la batalla no es suya, sino de Dios, quien tiene el poder para derrotar a sus enemigos. Tercero, no temer. El mensaje insta a no temer ni desanimarse ante la gran multitud de enemigos que venía sobre ellos. Cuarto, ayuno y oración. Josafat, antes de recibir este mensaje, había proclamado un ayuno y oró a Dios, demostrando su dependencia de Él en momentos de crisis. Y por último, victoria por la fe. El mensaje promete una victoria si se confía en Dios y se sigue en su dirección, como lo demuestra el hecho que el pueblo de Judá fue victorioso. Entonces, amados, que este sea una enseñanza, que no se nos olvide esta enseñanza. A mí me
cautivó mucho, igual que el mensaje del rey Ezequías, es muy parecido. Confiaron en Dios, se quitaron sus vestiduras, se humillaron, se postraron y vieron la gloria de Él. También le creyeron al profeta. Entonces ese es el mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Que cuando un profeta nos hable, no dudemos. Cuando nos ministre, cuando escuchemos la voz de Dios a través del profeta. Y seremos prosperados, seremos bendecidos. Y sobre todo, poner toda nuestra confianza en el Señor. No dejar de orar en ningún momento, porque a veces cuando estamos abatidos, viene el decaimiento, viene el desánimo, viene la tristeza. No queremos orar, no queremos nada. A veces no queremos ni venir a la iglesia. Y eso es un error, porque nosotros cuando estamos así, cuando más debemos buscar. Porque Josafat pudo haber caído en depresión, pero no, inmediatamente se humilló, pidió, recordó, libraste a los antepasados, no vas a librar a nosotros. Y luego se levantó ese profeta, confirmando confirmándole al Señor Dios que había escuchado su clamor. Entonces, amados, eso es lo que nos manda el Señor hoy. Acudamos al Señor, escuchemos a nuestro profeta, adorémosle a Él cuando estemos en diversas situaciones, no nos desconectemos y hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra para que seamos prosperados. ¿Podemos poner de pie? Gracias, Padre amado, porque tú te revelas de muchas formas a nosotros, Señor, a través de tu palabra, a través de los mensajes, Señor. Gracias por estos ejemplos tan maravillosos que están ahí plasmados para nuestra enseñanza, Señor. Gracias por el mensaje del rey Josafat, que se humilló, que se postró, que le recordó a Dios que Él los había ayudado siempre y que en esta oportunidad también los iba a ayudar. Gracias, Señor, porque creyó a ti y tú le confirmaste a través de este profeta. Y él pudo decir, creed a Dios y serán bendecidos, creed a sus profetas y serán prosperados. Gracias, Señor, porque pones profetas en medio nuestro, que nos ayudan, que nos dan una enseñanza, que nos dan un mensaje, Señor. Ayúdanos a ser como Josafat, a inclinarnos, a orar, a adorar, darle importancia a la oración y al clamor. Oh Señor, si tenemos que gritar a voz en cuello para que tú nos escuches, tú sabemos que tú nos escuchas, pero cuando clamamos y nos postramos ante ti, nos humillamos, tú acudes en nuestro auxilio. Gracias por el ejemplo de este gran apóstol Pablo y de Silas, que en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del acoso, Señor, ellos pudieron cantar himnos y te adoraron y te alabaron y oraron y ocurrió el milagro sobrenatural de la liberación. De estar presos quedaron libres, Señor. Eso es lo que tú quieres con nosotros, darnos libertad.